Es de total importancia el manejo de los residuos sólidos, ¿no?, que es uno de los puntos más críticos de la bioseguridad, tanto por los elevados costos de una adecuada eliminación, como por la falta de conciencia y formación respecto a su manejo en la prevención de las enfermedades. Entonces, el manejo de los residuos sólidos hospitalarios tiene un componente muy importante. Costos, además, siempre vamos a tener una adecuada eliminación como por falta de la conciencia y el manejo y la formación respecto, ¿no?, al manejo de la prevención de las enfermedades. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces ahora el código de color, ¿no?, que estamos trabajando en este momento. Entonces vamos a ver el acondicionamiento, que es la preparación de los servicios y de las áreas hospitalarias con materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a los criterios técnicos. Entonces, para esta etapa se debe considerar siempre la información del diagnóstico de los residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen de la producción y la clase de residuos sólidos que se generan en cada servicio del hospital. Entonces, este es el acondicionamiento, ¿no?, la separación, ¿no?, que tiene que tener estos residuos sólidos en los ámbitos hospitalarios. Siguiente, por favor. La correcta segregación de los residuos hospitalarios, ¿no? Entonces, como pueden observar ustedes, acá tenemos todo lo que son la clasificación de los residuos sólidos, ¿no?, de esos componentes, y la segregación, ¿no?, y el almacenamiento primario es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación de los residuos sólidos, ubicándolos de acuerdo a su tipo en un recipiente. En este caso vamos a ver todo lo que es el almacenamiento primario. Para esto, ¿no?, vamos a tener una correspondencia, y la eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y obviamente el deterioro ambiental, así como facilitan los procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento. Entonces, esta segregación y almacenamiento primario, es importante señalar que la participación activa de todo el personal de salud va a permitir una buena segregación del residuo. La generación de menor volumen de residuos biocontaminados contribuirá a evitar exponerse a al material biocontaminado. Por ello es que es de suma importancia la contribución del personal, tanto administrativo como el personal asistencial, para mejorar las acciones de la segregación. Entonces, este es un componente muy importante, que es una correcta segregación de los residuos sólidos hospitalarios. Siguiente, por favor. Las normas de seguridad en el almacenamiento primario, ustedes pueden ver acá, todos los que están convertidos en plásticos, envases metálicos, los papeles, los vidrios, etc. Para esto entonces tenemos que asegurar un almacenamiento in situ, donde se procederá de acuerdo a la clasificación mencionada, para lo cual se disponen de 3 tipos de recipientes, como se indica. El de color rojo es para los residuos biocontaminados. El de color amarillo es para los residuos especiales. Y el de color negro son para los residuos comunes. Entonces, el almacenamiento in situ nos va a decir
que es de color rojo para los residuos biocontaminados. El de color amarillo son para los residuos especiales y el de color negro son para los residuos comunes, ¿no? Entonces, estas son las normas de bioseguridad para el almacenamiento primario. Siguiente, por favor. Estos recipientes deberán estar revestidos interiormente con bolsas plásticas del mismo color. Entonces, estos son los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? De un espesor de 2 milímetros, los bordes de las bolsas plásticas deberán cubrir externamente los bordes del recipiente y se llenarán con los residuos solo las 2/3 partes para permitir una buena manipulación de las mismas por el personal de limpieza. Entonces, los recipientes deberán tener tapas con cierre hermético, deberán estar rotulados de forma muy visible y sobre las características de su contenido. Para esos, entonces, son los residuos biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Entonces, esto es el manejo, ¿no?, del almacenamiento privado, del almacenamiento de bioseguridad de forma primaria, ¿no? Siguiente, por favor. Los recipientes, ¿no?, deben tener tapas con cierre hermético, deberán estar dotados en forma muy visible sobre las características de su contenido. Entonces, para esto, entonces, las normas de bioseguridad y almacenamiento primario, otra vez, ¿no?, volvemos a reiterar que son los residuos biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. Siguiente, por favor. Los residuos cortopunzantes, ¿no?, que son las jeringas, las agujas, las hojas de bisturí y obviamente la vitriería, serán almacenados en contenedores resistentes a las punciones, identificados como material contaminado. Pues para esto, estos envases deben ser cerrados herméticamente y deberán ser resistentes a caídas y a perforación, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo objetivamente cómo, ¿no?, estamos teniendo estos, ¿no?, recipientes, ¿no?, que están con toda la seguridad del caso. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora el almacenamiento intermedio. Entonces, en este ambiente se acopian temporalmente los residuos por las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de los residuos generados en el establecimiento de salud en un área de almacenamiento intermedio. Para esto, entonces, el almacenamiento intermedio debe ser, ¿no?, los residuos sólidos que deben ser exclusivos para estos fines. Entonces, para esto vamos a tener que vamos a proceder a una limpieza continua, ¿no?, del almacenamiento intermedio. Entonces, estos almacenamientos intermedios se encuentran en los departamentos de cirugía, de medicina, de pediatría, de ginecobstetricia, de los laboratorios, de la farmacia, y etcétera, etcétera. Entonces, que son todos los ambientes que vamos a tener el almacenamiento de los residuos sólidos de forma de almacenamiento intermedio. Siguiente, por favor. El transporte interno, ¿no? Entonces, este debe utilizar una caseta manual, ahí estamos viendo ustedes, ¿no?, con la tapa y una división interna para llevar en forma separada los distintos desechos debidamente identificados. Entonces, la caseta manual se usará en forma exclusiva para estos fines y deberá estar debidamente identificada, y además se deberá
establecer una ruta interna con horarios específicos para cada una de la generación de estos residuos. Entonces, es el transporte interno, ¿no?, que estamos reforzando para la utilización de estos almacenamientos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué son las normas de bioseguridad en las de colección interna y almacenamientos. Para esto, entonces, miren, aquí estamos viendo todos son lo que son los desechos infecciosos, los que, ¿no?, todas estas que están diferenciados por colores. Entonces, la recolección de los residuos sólidos de cada unidad o servicio se realizará al concluir cada turno de trabajo y cada vez que sea necesario, con la finalidad de evitar su acumulación. El personal de limpieza se encargará de recolectar los residuos en los lugares de almacenamiento primario, ya sean esos tachos de pacientes, de servicios, en las salas. Vamos a tener transportando los recipientes a los lugares destinados para el almacenamiento intermedio. Entonces, para esto, tenemos que tener y teniendo el cuidado de mantenerlos bien cerrados con el fin, ¿no?, de cortar las vías de transmisión. Esto es bien importante, que cortemos todas las vías de transmisión a través de de las normas de bioseguridad, de la recolección interna y del almacenamiento. Entonces, estos residuos sólidos nos permiten, ¿no?, cortar las vías de transmisión. Siguiente, por favor. Normas de bioseguridad. Entonces, el almacenamiento intermedio se realizará algo cerca de la fuente de generación, pero lo suficientemente lejos para evitar la contaminación. Pues aquí ustedes pueden ver, ¿no?, que son los riesgos infecciosos, los tachos. En el ambiente de almacenamiento intermedio, el personal de limpieza procederá a retirar la bolsa con los residuos, sellando previamente dicha bolsa. Queda prohibido la transferencia de residuos de un envase o un contenedor o de un recipiente a otro, evitando de esta manera una exposición inútil. Entonces, a esto, nosotros estamos llamando las normas de bioseguridad, ¿no?, y de recolección interna y de almacenamiento. Siguiente, por favor. Los contenedores deben tener tapas herméticas. Entonces, para eso, obviamente, tienen que tener, ¿no?, estos contenedores, los residuos hospitalarios, los recipientes recolectores de material punzocortante y vidrios se recolectarán observando previamente que esté herméticamente cerrado e íntegro. Entonces, los recipientes de almacenamiento intermedio deben ingresar a las salas o servicios de atención médica. Esas son las normas de bioseguridad y de recolección interna y de almacenamiento. Todos estos contenedores deben tener tapas herméticas. El recipiente recolector debe tener un material, ¿no?, herméticamente cerrado e íntegro. Entonces, los recipientes de almacenamiento intermedio deben ingresar a las salas o a los servicios de atención médica, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en este caso, los residuos, ¿no?, aprovechables, los residuos orgánicos aprovechables y los residuos no aprovechables. Entonces, para eso, los recipientes de almacenamiento primario deberán ser lavados y desinfectados diariamente. El personal recolector será el encargado
de conducir los residuos sólidos de los puestos de almacenamiento intermedio al puesto de almacenamiento central, asegurándose primero que el contenedor se encuentre herméticamente cerrado y previniendo un horario y rutas que no interrumpan las actividades diarias y eviten en lo posible el contacto con la población hospitalaria, considerando que esta actividad puede ser un foco de infección intrahospitalaria. Entonces, de eso tenemos que cuidar, ¿no? De tener las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Teniendo unas buenas normas de recolección interna y de almacenamiento. Siguiente, por favor. Normas de bioseguridad y la recolección interna. Entonces, el envase de recolección, el contenedor, al llegar al punto de almacenamiento central, se intercambiará por uno vacío. Bajo ningún motivo los residuos serán removidos del contenedor hasta el momento en que se efectivizará el tratamiento de los mismos. ¿Qué importante es esto? Vamos a ver que en la recolección de los residuos sólidos también se tomará en cuenta el criterio de segregación, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre segregados todos los materiales, ya sean infecciosos, ya sean cortopunzantes o ya sean residuos de actividades, ¿no? Como el material que esté desagregado, ¿no? Entonces, estas normas de bioseguridad nos están diciendo que vamos a mantener los residuos sólidos y también se tomará en cuenta el criterio de segregación. Siguiente, por favor. Ahora, el transporte interno es en este caso estamos viendo el manejo de los residuos hospitalarios, ¿no es cierto?, de este material, que consiste en trasladar los residuos del lugar de generación, almacenamiento intermedio o final, según sea el caso. Entonces, considerando la frecuencia de recojo de residuos establecidos para cada servicio, así como para los horarios de visita. Tener en cuenta que para el traslado de las bolsas, conteniendo los residuos según su característica, en un envase a otro se debe llenar a máxima capacidad. Entonces, en este caso serían 3/4 partes del espacio total, ¿no?, que van a manejar eso. Entonces, aquí estamos viendo que, ¿no?, se van a llenar todo el espacio y se van a amarrar, ¿no?, con un contenedor, ¿no?, o unas bolsas de segregación. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el almacenamiento final. El almacenamiento final, ¿no?, es un lugar escogido como punto de almacenamiento central, donde será de fácil acceso y permitirá la fácil evacuación de los residuos biocontaminados y especiales. Entonces estará alejado de los ambientes del tránsito de personal y del público usuario. Entonces, los contenedores deben tener un volumen mínimo de 500, ¿no?, de 500 litros, y además deben ser de plástico o de fibra de vidrio o metal, de los colores ya designados, con tapa herméticamente cerradas y además aptos para su manipulación. Esta es la disposición final, ¿no?, que tienen que tener los contenedores. Entonces, siguiente, por favor. Los residuos peligrosos, ¿no?, en este caso, el tratamiento. Entonces, el tratamiento de residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso, o bien menos peligroso, a efectos de hacer más segura las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. Entonces,
Este es el tratamiento bien importante que se debe dar a los residuos peligrosos. Siguiente, por favor. Los residuos peligrosos, ¿no?, que son para el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados, ¿no? Para esto, básicamente, vamos a hacer una previa disposición final donde se va a utilizar el autoclave y con la finalidad de eliminar todos los microorganismos presentes en los residuos, de manera que pierdan su peligrosidad. Posteriormente al autoclave, los residuos sólidos serán acondicionados de manera que no puedan ser reconocidos, evitando el reciclaje y el comercio informal. Entonces, son las normas de bioseguridad y el tratamiento y acondicionamiento. Siguiente, por favor. La recolección externa, pues en este caso, todos los que estén haciendo la recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora de servicios de los residuos sólidos, registrada con DIGESA y autorizada por el municipio correspondiente desde un hospital hasta su disposición final, donde básicamente vamos a hacer los rellenos sanitarios autorizados y o incineración. Qué importante es esto, ¿no? La recolección externa, donde básicamente estamos viendo la recolección externa que implica el recojo, ¿no?, de los servicios autorizados por el municipio hasta su disposición final. En estos casos vamos a ver los rellenos sanitarios autorizados y o la incineración, ¿no? En esos son los puntos básicos que estamos teniendo para ya sean incinerados o rellenos sanitarios autorizados. Siguiente, por favor. Entonces, para esto, la recolección y transporte externo, pues la recolección externa, es decir, el transporte de los residuos sólidos tratados hacia los lugares de disposición final, estará a cargo de un servicio ajeno al hospital. Esto ya vamos a ver una empresa, ¿no? En este caso estamos viendo todo lo que es, ¿no?, el control de los desechos, que se contará con tal fin o se utilizará el servicio municipal. Entonces, para el traslado se vaciará el recipiente previniendo que las bolsas de plástico se encuentren debidamente selladas para evitar el riesgo en el personal y evitando el contacto directo. ¿Qué tan importante es, no?, evitar los riesgos en el personal? Entonces, este es un punto bien importante, ¿no?, que deberían estar debidamente selladas, evitando el riesgo en el personal y evitando el contacto directo. Entonces, esto es de trascendental importancia porque tiene que encargarse aquí una empresa de servicio municipal. Siguiente, por favor. El vehículo de transporte externo se utilizará solamente para conducir los residuos del hospital. Se evitará otro tipo de residuos, se utilizarán de preferencia camiones, compactadores en caso contrario se utilizarán camiones de baranda, protegiendo las bolsas de residuos para evitar que se caigan o se pierda el crédito. Entonces, la empresa en ese servicio deberá tener un plan de contingencia para evitar situaciones imprevistas y así evitar contaminar las áreas públicas con los residuos hospitalarios, por lo que se deberá considerar los siguientes pasos. Para esto, entonces, vamos a ver un aviso inmediato, una unidad de reemplazo y personal para la recolección y la transferencia. Entonces, estas normas, ¿no?, de bioseguridad y de recolección de transporte externo, no se permitirá que se extraiga material del contenido de los vehículos con fines de reuso o con fines de
reciclaje. Entonces, qué importante es, ¿no?, tener este tipo de servicio municipal. Siguiente, por favor. Y la disposición final, ¿no?, esta disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberán ser llevados a los rellenos sanitarios y o lugares de incineración autorizados por la autoridad competente de acuerdo a normas legales vigentes. Entonces, este medio de transporte, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, ¿no?, con mucha segregación, ¿no?, vamos a tener el manejo, ¿no?, de los residuos sólidos hospitalarios que se generan, ¿no?, para llevar de acuerdo a normas legales vigentes. Siguiente, por favor. Entonces, para esto, aquí tenemos la segregación de los residuos, reducción de los riesgos de salud, las ventajas que son la recuperación de los residuos y el ahorro. El manejo de los residuos sólidos hospitalarios, ¿no?, que tienen un componente general. Acá se van a seleccionar el lugar de relleno sanitario que esté aislado de las celdas de disposición de los residuos municipales. Entonces, de esta manera también se evitará la presencia de segregadores informales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de los residuos sólidos, estos residuos peligrosos, ¿no?, que son otros residuos de todo tipo. Entonces, es una clasificación adecuada de los residuos sólidos que se generan en los hospitales y los establecimientos de salud. Esto permite que su manejo sea eficiente, económico y seguro. La clasificación facilita una apropiada segregación de los residuos, reduciendo los riesgos sanitarios. ¿Qué tan importante es, no, este personal, no?, que nosotros tenemos que tener en cuenta que la clasificación de los residuos sólidos facilita una apropiada segregación de los residuos, reduciendo así los riesgos sanitarios. Siguiente, por favor. Entonces, la clasificación de los residuos sólidos, entonces se van a clasificar los residuos sólidos hospitalarios, pues, tomando como criterio el riesgo para la salud de los puntos de generación. Entonces, para esto se van a tener los residuos peligrosos y no peligrosos. Entonces, estos residuos peligrosos biocontaminados son aquellos generados durante las diferentes etapas de la atención en salud: diagnóstico, tratamiento, inmunizaciones, investigaciones, y por lo tanto han entrado en contacto con pacientes. Estos son generados con las diferentes áreas como sala de operaciones, sala de partos de emergencia, odontología, ginecología, el PAI, los residuos de alimentos de pacientes y servicios higiénicos en general, partos, emergencias, odontología, etcétera. Y estos también van a tener, ¿no?, que los pacientes y además tengan los servicios en general. ¿Qué tan importante es esto? Tener los residuos biocontaminados, ¿no?, que tengan estas características, que sean, ¿no?, durante las etapas de atención en salud. Siguiente, por favor. La clasificación de los residuos sólidos vamos a tener también de acuerdo a lo que son los residuos especiales. Entonces, son los residuos generados durante las actividades auxiliares de los centros de atención de salud que no han entrado en contacto con los pacientes ni con agentes infecciosos. Estos residuos constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas como la corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, que son generados, miren, con los rayos X, las endoscopías
laboratorio de investigación, anatomía patológica, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí también están los residuos farmacéuticos compuestos por medicamentos vencidos o medicamentos contaminados, etcétera. Estos son el manejo de los residuos sólidos especiales. Siguiente, por favor. Compuestos por medicamentos vencidos contaminados. Entonces, los residuos sólidos no peligrosos, entonces son los residuos comunes, que son aquellos generados por las actividades administrativas y generales que no representan peligro para la salud. ¿Qué importancia es esto? Que no representan peligro para la salud. Y sus características son similares a los residuos domésticos que proceden de las áreas administrativas, logística, salas de espera, hall, escaleras, pasillos, estacionamientos, jardines, etc. En esta categoría se incluyen los residuos como papeles, cartones, plásticos, restos de separación y de alimentos, etc., ¿no? Entonces, los ambientes de atención, los establecimientos de salud deben contar con un techo de tapa vaivén, revestida en su interior con una bolsa plástica que tenga más o menos unos 25 kilos de color característico. Entonces, para esto las bolsas negras serán para las áreas comunes, las bolsas rojas, ¿no?, que serán para áreas biocontaminadas, las bolsas amarillas o verdes, ¿no?, que son para áreas especiales, colores característicos de bolsas por tipo de residuo sólido, ¿no? Entonces, las bolsas negras es todo el material común, las bolsas rojas, áreas biocontaminadas, y las bolsas amarillas o verdes, que son, ¿no?, bolsas de tipo para un residuo sólido de los desechos hospitalarios. Siguiente, por favor. Acá tenemos entonces, ¿no? Los biocontaminados son las bolsas de color rojo, de los materiales especiales de color amarillo, y los comunes, que son de bolsas negras, ¿no?, que son para material de cartón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los biocontaminados, los especiales y los comunes. Siguiente, por favor. La exposición, entonces, ¿no?, es el contacto que implica el riesgo con un agente que puede transmitirse por la vía donde está produciendo el contacto. Pues para esto es un buen material de exposición, donde implica, ¿no?, tener un contacto con el riesgo al agente que puede transmitirse por la vía donde se esté produciendo el contacto. Siguiente, por favor. Ahora sí, acá tenemos los indicadores de gestión de los residuos sólidos. Esta es una herramienta de gestión de los residuos sólidos generados en los hospitales. Entonces, establece los métodos de evaluación y de tratamiento interno que deben ser aplicados en los hospitales. Esto incluye lo siguiente, ¿no? Entonces, para esto tenemos la clasificación y separación en origen, el almacenamiento primario, que es el tratamiento, la recolección y el transporte interno. Luego tenemos los almacenamientos intermedios y al final también tenemos el almacenamiento final. Entonces, esta es una buena clasificación de indicadores de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. Los indicadores de gestión de los residuos sólidos son categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos, del desempeño del Comité de los Residuos Sólidos de Bioseguridad en las infecciones nosocomiales. Para eso, entonces, el porcentaje, la categoría y la denominación, pues en este caso estamos hablando de un 90 a 100% que debe ser adecuada, del 70 a 89% que debe ser buena, del 41 al 69% con fallas, y el porcentaje de 0 a 40%
deficiente. ¿Y qué tan importante son el manejo de estas categorías, de estos indicadores de gestión de los residuos sólidos? Entonces, para esto, el 90% es adecuado, el 70-89% buena, 41-69% con fallas y del 0 al 40% con alta deficiencia, ¿no? Entonces, estos son los indicadores de gestión de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. Pues acá tenemos el área de laboratorio, ¿no? La separación, el tratamiento, el almacenamiento intermedio, el transporte y la bioseguridad. Entonces, entre todos estos componentes, ustedes pueden observar acá el puntaje que tenemos, ¿no? El cambio de frecuencia de bolsas y almacenamiento intermedio, pues es un puntaje, vamos a ver entonces, entre el 79-80%, y esto básicamente lo que vamos a ver es acá, que en toda esta clasificación, ¿no? Que existe limpio, íntegro, plástico, identificado, no hay valores. Entonces, para esto vamos a tener un indicador del 97.7% que es adecuado, ¿no? Siguiente, por favor. Y la generación, entonces, ¿no? De estos servicios. Acá están los servicios de atención directa del transporte. Para eso se hace una segregación, ¿no? Se hace una recolección y los servicios de limpieza, para eso están todos los servicios y las unidades. Para eso, entonces, los servicios de atención directa y los servicios de limpieza tienen que desarrollar un transporte. Para esto se va a hacer un almacenamiento temporal, ¿no? Entonces, para esto, básicamente lo que vamos a hacer son los coches móviles de 1000 a 700 litros, ¿no? Los tachos vuelven a más o menos tener esta capacidad de 20, 50, 75 y 540 litros de capacidad. Pues para esto se hace un almacenamiento temporal. Y el transporte, entonces, este flujograma de manejo de residuos hospitalarios, ¿no? Tiene una planta de transporte, tiene un almacenamiento, la planta de transporte tiene un tratamiento y luego se hace la disposición final para llevar al relleno sanitario. Y el ambiente del almacenamiento y tratamiento es totalmente definitivo. Entonces, esto se produce la generación, la segregación, la recolección, el almacenamiento temporal, el almacenamiento y tratamiento y disposición final. Entonces, ese es el flujograma del manejo de residuos sólidos hospitalarios. Hasta aquí, por favor. Continuamos entonces con el manejo de los EPPs. A ver, ¿alguien está preguntando algo? ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? ¿Puede habilitar su micrófono, Verónica? Buenas noches, doctor. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Yo quería preguntarle una cosa. Yo trabajo en laboratorio y nosotros, aparte de la caracterización que hacemos de cada residuo, hacemos un pesaje. Aparte de la caracterización, hacemos el pesaje para ver, bueno, eso es lo que nos exige en la habilitación del laboratorio,
hacemos el pesaje de los residuos para ver cuánto generamos en el laboratorio. Aparte de esto, hacemos la identificación, cosa de que si hay algún accidente, se identifique de dónde viene ese residuo con lo que ha pasado el accidente. No sé si es lo correcto. Sí, estamos en lo correcto, pero todos los accidentes, ¿no es cierto?, que podían haber tenido ustedes dentro de entonces, tienen que ustedes tal vez recolectar o almacenar para hacer un pesaje de todos los insumos, las jeringas, las agujas, etcétera, etcétera, que ustedes tienen, ¿no?, que utilizar para el área del laboratorio. No. Lo que hacemos, la identificación es para ver si cuando vienen a recoger la basura, cuando hay en el depósito, ya sea intermedio o final, si hay un accidente con la persona que recogió esa basura, esa persona identifique de dónde recogió la basura, de dónde es. Claro. Pero nosotros aparte hacemos el hay un formulario, sí, el pesaje, sí. Hacemos el pesaje de cada residuo, común, especial y infeccioso. Infecciosos. Tienen muy buena segregación entonces ustedes, entonces están clasificando de acuerdo, ¿no?, a biocontaminados, etcétera, etcétera, que es un buen aporte en este campo, ¿no? Ya. Estamos haciendo bien, ¿no? Supongo. Muy bien, sí, están clasificando muy bien, de acuerdo a pesaje, etcétera, ¿no es cierto? Entonces. Ya, gracias, doctor. Hasta luego. ¿Podemos continuar con el manejo de los CPPs? Ahora sí. Eso es de vital importancia para el manejo de los equipos de protección personal. Ustedes pueden ver aquí todo esto, estas características, ¿no?, que tienen que tener sus pijamas, que tienen que tener todos estos elementos de bioseguridad, los lentes antipasas, los guantes, y al final, miren, están realmente todo con una vestimenta final. Siguiente, por favor. Tipos de agentes, ¿no?, y daños que están expuestos. Entonces, para eso la prevención del riesgo biológico es, ¿no? Los riesgos biológicos son virus, bacterias, hongos, parásitos, que pueden producir enfermedades. Los agentes físicos, la radiación, pueden producir malformaciones, el fuego produce quemaduras, la electricidad produce electrocución. Y entre los factores químicos, las sustancias tóxicas o corrosivas que pueden lesionar la piel, las mucosas, ¿no?, o por los ojos o por envenenamiento, ¿no? Entonces, esta prevención de riesgos o los daños expuestos, que son los riesgos biológicos, los riesgos físicos y los riesgos químicos, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver todo lo que es radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Tipos de agentes y daños que causan. Para esto vamos a continuar con los factores mecánicos, que son accidentes por máquinas, por estructuras y equipos que pueden también lesionar, hacer diversas lesiones traumáticas diversas. Para eso también los factores ergonómicos se definen, ¿no?, como la ergonomía o factores humanos, como la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Y la profesión,
que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño de un sistema de información. Siguiente, por favor. El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, las muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que altamente puede resultar ser patógena. Entonces, el riesgo biológico es la probabilidad de que alguien sufra algún daño. Entonces, el riesgo es la probabilidad, ¿no?, de que alguien sufra algún daño, ¿no?, por algún agente biológico o un agente físico o un agente químico o ergonómico, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. La salud ocupacional es un conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual o colectiva. Entonces, para esto, miren, la salud ocupacional es altamente, ¿no?, transmisible, se contagia, etcétera, ¿no?, que es un conjunto de medidas donde básicamente estamos previniendo, ¿no?, estamos previniendo la salud ocupacional para evitar el contacto, ¿no?, individual o colectivo que trabajan en las instituciones públicas. Siguiente, por favor. Para eso tenemos el uso de las mascarillas, ¿no? Entonces, el uso de las mascarillas, ¿no?, que nos produce un respirador de partículas biológicas, las mascarillas simples, ¿no?, para el polvo, las mascarillas quirúrgicas, los respiradores de polvo industrial. Entonces, para esto tenemos, ¿no?, el barbijo común y también tenemos los barbijos N95 y también otro tipo de material, ¿no?, que va a cubrir todo el rostro, ¿no? Siguiente, por favor. Los lentes protectores, ¿no? Pues para esto se debe utilizar como forma de protección de los ojos, adaptable al rostro, debe cubrir completamente el área periocular, ¿no? Como usted puede observar, siempre estamos teniendo este componente que siempre debe ser hermético. Uso de atención en emergencia quirúrgica, sala de operaciones, centros obstétricos, procedimientos invasivos o necropsias. Entonces, este es, ¿no?, los lentes antipasas, ¿no? Siguiente, por favor. Los mandiles y mandilones largos, ¿no? Entonces, para esto tenemos la mascarilla N95, las batas, los guantes, los zapatones, etcétera, y las batas. Entonces, para eso el mandil común es una atención directa al paciente, el mandil limpio, higiene y comodidad del paciente, curación de heridas, actividades de laboratorio, limpieza de unidades del paciente. El mandil estéril son procedimientos quirúrgicos, uso de sala de operaciones, partos, la unidad de cuidados intensivos, neonatología. Aquí realmente es altamente, ¿no?, para tener estos mandiles estériles. El mandil impermeable, que son, vamos a hacer la sala de partos, la sala de operaciones y obviamente también vamos a tener lo que es las lavanderías. Entonces, estos son unos componentes muy importantes que vamos a tener uso de mandiles y mandilones largos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí la bioseguridad en el área de emergencia, como pueden observar ustedes, son técnicas de asepsia de material estéril, precauciones estándar con todas las cosas y sobre todo con alto riesgo, los infectados, los traumas abiertos o fluidos. Pues para eso tenemos el lavado de manos y cambio de guantes entre pacientes.
El punto 4 es lavar las superficies cutáneas expuestas o en contacto con fluidos. 5. Uso de precauciones estándar en el caso de liberación de fluidos. 6. Envases especiales rotulados para materiales punzocortantes de todas las áreas del trabajo libre de infecciones. Entonces, para eso el punto 7 es la vestimenta apropiada. No comer, no fumar, no guardar alimentos en el área laboral. 9. Limpiar implementos después de cada procedimiento. 10. Lesiones cutáneas. No realizar procedimientos con contactos con fluidos. 11. Protectores en el manejo de ropa del paciente y de cama. No sacudir. 12. Transportar en bolsas selladas y rotuladas. El área 13 es el área de trabajo aseadas y despejadas. Y el 14 es el lavado de manos al terminar la jornada. Miren qué tan importantes son equipos de protección de los EPPs para los trabajadores de salud, ¿no? Para eso entonces vamos a ver todos los pacientes con infecciones del SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Siguiente, por favor. ¿Qué incluyen las precauciones estándar? Pues para esto vamos a ver la higiene de las manos, el uso de guantes, mascarillas, delantal y protección de la cara, dependiendo de la exposición que se pueda prever. Uso de guantes para manipular los equipos utilizados por el paciente. Limpieza y desinfección y esterilización apropiada de los equipos y dispositivos médicos antes del reuso en otros tipos de pacientes, ¿no? Entonces, esto incluye la precaución estándar. Siguiente, por favor. Equipo, etiqueta respiratoria y de la tos. Para eso, entonces, ¿no? Todos deben utilizar los barbijos, las prácticas seguras de inyección, uso de mascarillas para la inserción de catéter o inyección de material en espacios, epidural o raquidio, vía punción lumpar. Entonces, para esto entonces hay que hacer un mielograma o anestesia raquidia o epidural. Entonces, estos son todos los componentes de precaución estándar para evitar, ¿no? Que por factores de riesgo biológico, físicos, químicos, ergonómicos, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Los 11 pasos de lavado de manos de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, humedezca sus manos con agua. Entonces, aplique suficiente jabón hasta cubrir toda la superficie de la mano. Frote sus manos palma con palma. La mano derecha sobre el dorso izquierdo con los dedos entrelazados y viceversa. Palma con palma con los dedos entrelazados. La parte trasera de los dedos debe, ¿no?, la palma opuesta con los dedos entrelazados. Entonces, el frote rotativo del dedo pulgar izquierdo, sujeto de la mano derecha y viceversa. Entonces, frote rotativo, ¿no?, hacia otras áreas adelantadas con los dedos sujetos con la mano derecha en la palma izquierda y también viceversa. Enjuague las manos con agua. Seque sus manos con una toalla desechable. Utilice la toalla desechando para cerrar el grifo y sus manos estarán seguras. Entonces, son los 11 pasos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El siguiente paso, por favor, el siguiente. Higiene de manos con alcohol. Pues para esto, básicamente lo que estamos haciendo es que se deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Entonces, frótese en las palmas de las manos entre sí. Frótese las palmas con las manos entre sí, ¿no?, utilizando todos estos entrelazados.
Frótese las palmas con las manos entre sí. Frotarse en las manos entre sí. Frótese con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma en la mano derecha y viceversa. Y obviamente el punto 8, que son las manos que ya son seguras, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver una fricción con solución en base al alcohol, ¿no? Entonces, estos son todos los pasos, ¿no? Que son 8 pasos que también están establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Aquí estamos hablando entonces ahora, miren, en los 1840, 1860, básicamente lo que estamos viendo es que se están lavando con agua, ¿no? No todos, en 1860, entonces miren, estamos viendo muy antiguamente, entonces, que se están lavando sus manos de acuerdo a las condiciones, ¿no?, que están establecidas de acuerdo a normas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el equipo de protección personal, no? Pues son los artículos y elementos de vestimenta que pueden ser usados por el personal de salud de manera única o combinada para crear una barrera entre el paciente, el ambiente o un... Entonces, para esto vamos a utilizar los guantes, para esto vamos a utilizar delantal o bata o pechera, para esto entonces también vamos a utilizar una protección nasal o faríngea, ¿no?, de los barbijos, las mascarillas quirúrgicas desechables, los respiradores de filtro y los lentes antiparras, ¿no?, que son componentes muy importantes en el manejo, ¿no?, de la protección de la mucosa nasal, del delantal y de los guantes. Siguiente, por favor. Para esto, entonces, los guantes tienen una función muy importante, que es impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes contaminadas y evitar que las manos se puedan colonizar con la flora microbiana de los pacientes. Entonces, para esto, entonces, los guantes quirúrgicos, los guantes... Entonces, para esto, entonces, vamos a utilizar siempre, ¿no?, el alcohol, o también podemos utilizar que no se puedan colonizar la flora microbiana de los pacientes. Siguiente, por favor. La inyección segura es el uso de jeringas y agujas, ¿no? Pues para esto vamos a tener la inyección segura, la esterilizadas y de uso único para cada paciente y para cada uso. Evitar la contaminación de los equipos y medicaciones utilizadas. No usar medicación de una dosis como multidosis. Entonces, miren qué tan importante es esto para no evitar una inyección segura, el uso de las jeringas y las agujas. Siguiente, por favor. Uso de las cajas seguras para los desechos de las jeringas y las agujas. Miren, entonces aquí, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Es de las cajas seguras, el uso para el desecho de las jeringas y de las agujas. Ese es un componente muy importante de la inyección segura, ¿no? Siguiente, por favor. Limpieza y desinfección de los ambientes. Para eso, entonces, la limpieza y desinfección son importantes, ya que los agentes infecciosos pueden sobrevivir en el ambiente por periodos de tiempo variables, de horas a días. Miren qué tan importante es mantener la limpieza y desinfección de los ambientes, porque los microorganismos pueden vivir de horas a días. Entonces, la limpieza puede hacerse con agua, detergentes neutrales,
y siempre debe preceder a la desinfección. Miren qué tan importante es mantener un ambiente de desinfección. Siguiente, por favor. La contaminación de superficies del ambiente puede reducirse utilizando un desinfectante hospitalario estándar. Entonces, para esto, entonces, vamos a utilizar el alcohol al 70% y las soluciones cloradas. Mucha importancia esto. El uso de desinfectantes puede depender de reglamentos locales o la disponibilidad del producto. La limpieza y desinfección del ambiente, entonces, todas las personas que limpien derrames de secreciones o fluidos corporales deben usar un equipo de protección personal adecuado. A eso se llaman los EPPs, ¿no? Entonces, para esto, siempre deben tener limpios los derrames o secreciones corporales para el uso de los equipos de protección personal adecuado. Siguiente, por favor. Entonces, estos productos utilizados para el aseo y desinfección de los servicios de salud, miren, entonces tenemos el agua, ¿no? Tenemos el jabón o detergente, alcohol al 70%, compuestos fenolíticos, amonio cuaternarios y compuestos activos. Entonces, para esto, el uso, entonces la limpieza y seguridad, la desinfección del equipamiento y superficies, desinfección del equipamiento y superficies, etcétera, etcétera. Y para eso entonces el agua es un vasido húmedo y retiro del polvo. Los jabones pueden friccionar, ¿no?, con jabón o detergente sobre superficies, enjuagar y secar. El alcohol, pues la fricción sobre superficies a desinfectar. Los compuestos fenólicos, inmersión y fricción después de la limpieza, enjuagar y secar. El amonio cuaternario es la inmersión y fricción, ¿no?, después de la limpieza. Entonces, los compuestos libres, entonces, acá vamos a ver, ¿no?, que es enjuagar y secar. Siguiente, por favor. Precauciones adicionales a contactos con aerosoles. ¿Qué tan importante es esto, no? Tener el contacto con gotas o aerosoles, ¿no? Ahí estamos hablando de la tuberculosis, estamos hablando de las gotitas de Plüger, estamos hablando, ¿no?, de la contaminación que tienen al toser o al estornudar. Siguiente, por favor. Pues precauciones estándares, miren, pues aquí el paciente tiene, ¿no?, la infección que se puede transmitir de persona a persona. Entonces, para eso las precauciones estándar es una habitación normal. Cuando tiene un paciente la infección que se transmite de persona a persona, entonces la enfermera o el médico tratante decide las medidas que deben ser implementadas. Para eso, avisar al equipo de salud del paciente y familiares de las medidas que sean implementadas, el transporte del paciente a la habitación designada, abastecer la habitación con EPPs e insumos necesarios, y además identificar la puerta de la habilitación o cama del paciente. Entonces, para esto, entonces, el componente bien importante son las precauciones de contacto, las precauciones por gotitas y las precauciones por vía aérea. ¿Qué tan importante es esto, no? Mantener siempre la enfermera o el médico tratante que decide las medidas que deben ser implementadas. Siguiente, por favor. Conclusión. Pues para la conclusión, entonces, la responsabilidad en cumplir las prácticas para el control de las infecciones en los establecimientos de salud que estén sometidos a todo el personal de salud. Es responsabilidad de quienes fomentan, encausan y lideran las acciones, velar porque estén disponibles las condiciones necesarias para cumplir estas prácticas. Miren qué tan importante es esta conclusión de la responsabilidad de cumplir las prácticas en el control de las infecciones y las responsabilidades de quienes fomentan, encausan y lideran las acciones para velar
que estén disponibles las condiciones necesarias para cumplir estas prácticas. Esto es bien importante, llegar a estas conclusiones, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí estamos abiertos a tener algunas preguntas y respuestas de los participantes. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, doctor, Dígame. usted habló de las basureros de bolsa azul que Sí. nosotros usamos en el laboratorio. ¿En qué caso uso yo bolsa amarilla? La amarilla pueden utilizar los vidrios, ¿no? Los que son esos materiales especiales, los vidrios. Pero eso no vendría a ser en cortopunzante. No, el cortopunzante es diferente, ¿no? Al componente del uso, ¿no es cierto?, de jeringas, de cortopunzantes, etcétera. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Puede habilitar su micrófono? Bueno, entonces quiero agradecerles mucho por su participación en los desechos hospitalarios